En este video entonces vamos a revisar los principios básicos de animación por recorte y cómo se aplican en Toon Boom Harmony. Si tienen preguntas me las hacen y van a quedar en el video la respuesta. Como les explicaba anteriormente, el principio básico de la animación por recorte es que yo voy a definir ciertas poses clave y voy a dejar que el computador calcule las interpolaciones. Entonces vamos a comenzar con esta pelotita que está acá. ¿Ok? Hasta ahora ustedes habían visto que en Harmony esta barra representaba la cantidad de dibujos, ¿cierto? Así como que si yo hubiera animado esto cuadro a cuadro, yo hubiera hecho algo como lo siguiente. Yo hubiera hecho un dibujo nuevo, ¿cierto? Y con ese dibujo nuevo yo hubiera hecho tal vez unas poses. Y así hubiera seguido hasta terminar mi animación. Sin embargo, en animación por recorte no vamos a hacer eso. Vamos a tener el dibujo que nosotros tenemos o una serie de dibujos y le vamos a añadir, utilizando estos botones de acá, keyframes. ¿Ya? Se le pongo un keyframe a mi pelota para definir una posición. Luego vengo acá y le pongo otro keyframe a la pelota para definir una segunda posición. Voy a mover la pelota, pero acá hay algo muy importante. Este botón de acá es el botón animar. ¿Ya? Cuando el botón animar está encendido, todo lo que yo cree, todos los movimientos que yo cree son para hacer keyframes de animación. Cuando este botón está apagado, yo muevo algo y me lo mueve permanentemente, para siempre. ¿Se fijan que me lo movió en los dos keyframes? Entonces yo puedo mover las cosas permanentemente, como están hechas, o puedo mover las cosas como propiedad de animación. Y para eso está este botón de acá. Siempre tenganlo animado, prendido cuando están animando. Nunca tenganlo prendido cuando están, por ejemplo, construyendo un personaje. Entonces voy a definir una segunda pose y podemos ver cómo nuestro monito ahora está animado. ¿Ven? Y tanto, y tanto trabajo que ustedes dedicaron a aprender a animar. Y ahora los robots lo hacen por ustedes. Y además fíjense, si yo bajo esto quedó, esto quedó perfecto, con todos los principios de animación incluidos. Miren, aquí está con todos los principios de animación. ¿O no? Esto demuestra los límites más o menos de la animación por recorte, que por sí sola, obviamente, las interpolaciones son súper aburridas y lineales. Esto se puede apreciar simplemente poniendo el papel cebolla y se puede notar que las interpolaciones son todas iguales, ¿cierto? O hay un botón acá que es muy interesante. Si no lo tienen, tienen que ir a la acá a la vista de cámara, cliquear y abrir la toolbar que se llama vista de cámara. Si cliquean este botón que está aquí, ¿ya? Este botón les va a mostrar. Voy a hacer esto más sencillo para que no se confunda. Este botón les va a mostrar el espaciado y la ruta que está haciendo su pelotita. ¿Se fijan o no? Y se puede apreciar que el espaciado es lineal. Entonces, ¿cómo podemos cambiar esto? Una vez que tenemos esto hecho, tenemos que ir a meterle mano a la aceleración. ¿Ya? Y la aceleración, miren, la vamos a cambiar con este botón que está acá, definir aceleración. Entonces yo cliqueo esto y los que tengan buena memoria del ramo de historia podrán acordarse de cierta tarea que nosotros hicimos con un zootropo y que hacíamos cosas como esta. ¿Se acuerdan de esto, no? ¿O no? ¿Sí? ¿No? Sí. Alguien por allá no se acuerda, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hicimos el zootropo? Hicimos como esta gaviotita y esta bus con las pelotitas. Voy a ponerle aplicar. Y ahora, ¿cómo quedó esto? Quedó con muchos dibujos arriba y pocos dibujos abajo. Quedó con un... O voy a probar algo distinto. Voy a hacerlo... Voy a decir en verdad, me equivoqué. En verdad este lo quiero lineal. Voy a poner aplicar siguiente. Y este es el que yo quiero con curva. Aplicar. Y ahí tal vez está más parecido como nosotros estábamos acostumbrados.
¿Se fijan? Ahora, otra cosa interesante que puedo hacer yo con esto. Espera, algo interesante de hacer esto es poder entender un poquito cómo pasa con el espaciado. Fíjense, estoy puesto acá en el punto medio de la interpolación, ¿cierto? ¿Se fijan o no que estoy en el punto medio de la interpolación? Pero en términos de keyframes, estoy en el keyframe 4, 5 de 20. Entonces es interesante igual pensar en cómo esto te explica de la diferencia entre spacing y movimiento. Otra cosa que pueden hacer, si ustedes van a insertar punto de control, ¿ya? Que se hace con P. A veces no sé por qué hay que hacerlo con un montón de veces para que funcione porque se pone medio mañoso. Pueden añadir un puntito. Con este puntito ustedes pueden definir un poquito la curva, ¿se fijan? Esto no es un keyframe. No, ahí se puso un keyframe. Punto de control, vamos, punto de control. ¿Sí? ¿No? ¿No me dejó? No sé por qué no me está marcando el punto de control. Lástima, esto va a quedar así en el video para siempre, para toda la inmortalidad. Bueno, voy a tener que revisar después qué pasó con ese punto de control, que lata. No sé por qué a veces me funciona y a veces no. Sinceramente, no tengo tan claro por qué a veces no me funciona. Pero bueno, si trabajara solamente con los keyframes, yo podría empezar a definir acá un poquito cómo es que se dan algunas cosas y cómo puedo definir algunas curvitas o cosas así. ¿Ya? Entonces, tomando esto como idea, vamos a eliminar todos los keyframes de la pelota y vamos a empezar a pensar que lo mismo podemos hacer con el personaje. Tomando sus propiedades, yo podría decir, este personaje lo puedo mover y lo vamos a mover por partes, como dijimos antes. Recordemos que hay algunas piezas libres que yo puedo agarrar y mover por sí solas y hay algunas piezas que están por jerarquía. Yo puedo cliquear la jerarquía, moverme, con Shift B yo bajo la jerarquía y con B yo subo la jerarquía. Y ahora como tengo puesto el botón animar, me está creando keyframes en todo lo que hago. Entonces si me voy a frame 10 y hago esto, vamos a ver que... Uy. Me está haciendo una animación de todo esto. ¿Se fijan? De nuevo, la animación está aburrida, sin ni un tipo de aceleración. Entonces yo puedo tomar mi propiedad de aceleración, ir acá. Y fíjense ahora cómo en el puro papel cebolla se puede apreciar cómo cambió todo por spacing. ¿Se fijan cómo la diferencia del spacing o no? En papel cebolla. ¿El gráfico? Ya, el gráfico trata de lo siguiente, mira. Básicamente el gráfico estaba haciendo en un eje. Oh, qué hermoso. En un eje. Déjame ver cuál eje es cuál. En un eje el movimiento, o sea, pose 1 y pose 2. Y el porcentaje de interpolación entre estos dos. ¿Ya? Y en este eje estás viendo el tiempo en frames. ¿Ok? Entonces al hacer eso yo puedo decir, mira, yo tengo la pose 1 y la pose 2 y tengo que llegar de esto a esto de alguna forma. ¿De qué formas puedo llegar? Lo más obvio es llegar con una interpolación exactamente recta, es decir que el 50% de la transición va a ocurrir justo en la mitad del tiempo. ¿Cierto? Digamos que esto sea, yo lo definí como un segundo. Y esto es lo más normal, lo más obvio. Sin embargo, si yo puedo decir, mira, esto en verdad yo lo voy a hacer así. Y el 50% de la interpolación apareció como en el 80% del tiempo. ¿Se fija? Entonces esto ya me define
una aceleración. Está partiendo muy lento, muy lento, muy lento. Fíjate que aquí casi no hay cambio, no hay cambio, no hay cambio, no hay cambio. Y al final hay cambio muy rápido. O lo podría definir al revés. Podría definirlo así. Y en ese sentido estoy diciendo que en los primeros segundos hay mucho cambio y en el frame 4 ya llegó al 50%. Y después el resto de los frames lo usa para desacelerar, 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 desacelerar. ¿Me entiendes? De hecho, si yo tomo esta línea negra y, fíjate lo que voy a hacer, y lo trato de transformar en una guía de espaciado de animación tradicional, tengo 1, 9, ¿y qué puedo hacer acá? Puedo decir, mira, puedo entender acá que yo estaría haciendo algo como esto, ¿te fijas? Parecía una guía de aceleración tradicional. Entonces, nuevamente, vamos a mi brazo. Yo tomo el brazo, defino esto. ¿Cuál fue el que yo moví? Este. Agarro esto y yo básicamente voy a decirle, mira, quiero que esto parta lento en los primeros frames, ¿te fijas? Y en los frames finales acelere. O quiero que parta rápido en los primeros frames y en los frames finales solamente desacelere. O puedo hacer ambos. Puedo acelerar y desacelerar. Si yo enciendo esto, no, esa no me la está mostrando por alguna razón. Pero bueno, con el simple papel cebolla se puede apreciar con facilidad el cambio de aceleración y desaceleración, ¿cierto? Se puede quedar súper claro que estamos acá desacelerando, ¿te fijas? Y eso es más o menos la idea. Entonces, como les decía, recordemos que tenemos piezas de jerarquía, ¿cierto? Tenemos piezas libres y tenemos piezas de deformación. Tenemos piezas que si yo activo aquí mi deformación, recordemos que si no ven eso, tienen que ir a segundo clic, deformación. Con esto voy a poder yo pedirle que me muestre mis controladores de deformación. Y ahora yo puedo agarrar esto y deformarlo. Las únicas piezas que tienen deformación en este personaje son los dos resortes, el cuello y la columna. Si quiero retornar el personaje a su posición original, lo único que debo hacer es eliminar todos los keyframes. El personaje regresa a su posición original. Y esto yo creo que yo debería eliminarlo. ¿Dónde está esto? Ahí. Entonces así es básicamente cómo funciona el personaje, ¿ok? Dicho eso, ¿cuál es el proceso para comenzar a trabajar? Igual que en la animación como la hemos visto hasta ahora, vamos a comenzar haciendo un rough bien sencillito. Para hacer el rough, tal vez yo le quiero dar un poco de transparencia al personaje entero. ¿Cómo veo la transparencia? Es bastante fácil, tengo que, eso sí, pasar por... A ver si lo puedo agregar de acá. No, lo voy a agregar directamente, fue como se hace de verdad. Voy a abrir una ventana que se llama la vista de nodos. Esta ventana es la ventana que le da susto a la gente cuando la abre por primera vez porque dice como que hablo de esto y de dónde salió. Esto básicamente está conectando todas las capas y cómo se relacionan entre sí. Tenemos la capa de la pelota con su sombra que están conectadas con la vista principal. Tenemos el personaje grupo que está conectado con la vista principal, su sombra y una carta de color detrás de todo. Si yo abro esto van a poder ver que la construcción del personaje es más o menos compleja. Acá tenemos el personaje con su cabeza y dentro de la cabeza están los ojos, las cejas, todo. Su torso y la jerarquía de los brazos en el cual el brazo está conectado al antebrazo y el antebrazo está conectado a la mano, ¿se fijan? Tenemos brazos conectados al antebrazo y conectado a la mano. Tenemos la columna con un deformador, el cuello con un deformador y la cadera conectada de cadera, muslo, canilla. ¿Qué son estas líneas verdes? Oye, ¿qué son estas líneas verdes? Estas líneas verdes representan lo que se llaman, lo que son unos pegs.
un peg es parecido como lo que son los objetos de null en After. Es un objeto que solamente sirve para mover otras cosas. Entonces se fijan que acá tengo unas capas que tienen el icono de dibujo como torso. Torso tiene el icono de que es una capa de dibujo, ¿cierto? En cambio estas capas que están acá arriba tienen otro icono. Este icono es el icono de un peg, una capa que solo sirve para mover otras capas. Entonces cuando yo quiero mover todo el personaje, en vez de agarrar todas las capas y moverlas, agarro simplemente el peg principal de robot y lo muevo entero. ¿Se fijan? Siempre que sea posible, traten de mover el personaje a través de sus pegs. Es más limpio y no estoy moviendo el arte, sino que estoy moviendo una capa especial que está hecha especialmente para mover cosas. ¿Dónde salió esto? Espérate. Hay una manchita. ¿Cómo puedo saber yo estoy agarrando los pegs o no? Si cliqueo la cabeza, por ejemplo, se fijan que me la seleccioné morada. Se ve morada, ¿cierto? Y si yo la muevo, oh, estoy moviendo solo la cabeza. En cambio, si yo cliqueo el peg de la cabeza, se seleccionó todo y se seleccionó amarillo. Fíjense, cuando seleccioné la cabeza, me seleccionó la cabeza, pero no las subpartes. Entonces esto me da a entender que si yo muevo la cabeza, me la estoy llevando sola. Si yo cliqueo el peg de cabeza, me estoy llevando la cabeza entera. Eso no me impide a mí después entrar a las cejas y animar las cejas por separado. Es solo que el peg de la cabeza es como un control principal. Entonces yo puedo tener a la vista la cabeza y el torso, y con eso lo puedo controlar un poco mejor. De hecho, yo les diría un error que tiene este rig, y les voy a pedir que me ayuden a corregirlo al tiro y así aprendemos cómo se hace. Es que a los deformadores de la cadera y del cuello se me olvidó ponerle pegs. Entonces vamos a partir haciendo todos, ponerle un peg para ver cómo se hace, ¿ok? Fíjense cómo es la estructura. Tengo el deformador cuello conectado al cuello. Voy a hacerle clic a deformador cuello. ¿Le pudieron hacer clic a deformador cuello, no? ¿Todos? ¿Sí? Rod, ¿ves si me sale ayuda a alguien? Simplemente le voy a hacer clic a la caja naranja de deformación cuello. Y miren lo que voy a hacer. Miren lo que voy a hacer. Mírenme a mí un segundo. Voy a cliquear este botón de aquí. ¿Se acuerdan que este botón era añadir capa de dibujo? Este botón es añadir un peg. Y cuando yo lo añado con la capa seleccionada, automáticamente me lo vincula. Entonces miren cómo se ve la capa de formación. Voy a agregar peg. Y ahora deformación está anclada a un peg que se llama deformación. ¿Se fijan? Si no me gusta, le puedo cambiar el nombre a cuello nomás para que sea más fácil. Creo que tiene que tener un nombre original. Y voy a hacer lo mismo con deformación columna, ¿ya? Voy a cliquear la caja naranja y voy a irme a agregar peg. Y voy a agregar un peg. Y tal vez voy a cambiar el nombre a columna peg. ¿Le resultó o no? Ya, buenísimo. ¿Qué beneficio tiene haberle puesto un peg a la columna? Que ahora yo tengo una capa, que es la capa de peg, ¿ya? En la cual yo puedo definir cómo la columna se traslada. Yo puedo decir, la columna está acá en una pose y en la otra pose está aquí. ¿Se entiende o no? Puedo definir la traslación y después, independientemente de la traslación, yo puedo entrar acá y definir la deformación. Y tener la capacidad de definir la deformación independientemente de la traslación me permite tener mi animación más ordenada. ¿Me entienden o no? ¿Sí? ¿Entendieron eso? Entonces es súper bueno en animación cutout poder tener ciertas propiedades separadas de otras. Entonces en este caso yo traté de tener la propiedad de movimiento, de traslación de la columna, separada de la propiedad de deformación, o sea, de poder animarlas por separado. Voy a añadir eliminar estos keyframes. Y con eso fue la explicación más o menos de cómo funciona el cutout. Pero
me había distraído antes porque estaba hablándoles de cómo poner la transparencia. Esta es mi estructura de archivo. Acá está el grupo que representa el personaje entero. Para poner una transparencia voy a hacer algo muy sencillo. Voy a ir a ventana, librería de nodos. Aquí es donde están todos los efectos y todas las tonteras. Se ve un poco raro, pero si me voy a favoritos van a ver que hay cosas muy sencillas. Favoritos, favoritos, favoritos. Como un blur, una cámara, una carta de color, un peg, una sombra, un efecto de brillo y un efecto de transparencia. Yo tiro el efecto de transparencia a mi estructura y queda aquí volando, ¿cierto? Está como volando suelto. Pero si yo aprieto Alt, miren lo que voy a hacer. Si yo aprieto Alt, ¿se fijan que cambia el icono, no? ¿Se fijan que mi icono cambia? Entonces voy a anclar este efecto a mi grupo. Cluc, cluc, cluc. Ahí. Entonces ahora se le aplicó un efecto de transparencia. ¿Se fijan? ¿Cómo se le aplicó? Para alterar el efecto le hago clic a la cajita y lo modifico. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿No? Haciéndole clic a la cajita amarilla aparecen las propiedades. ¿Hay que tocando guitarra fuera de mi sala? Voy a poner Grinch. Entonces tenemos el personaje ya medio transparente. Voy a añadir una capa nueva. Y en esta capa voy a hacer mi planificación. ¿Qué es lo más importante de mi planificación? Que yo tengo que saber que no necesito demasiado detalle. Me basta con entender. Oh, está viendo lento esto. A ver, voy a... Si apago el efecto de transparencia será más rápido. No. Todo está poniendo lento esto. Puede que tenga que parar el video y que nos quedemos con el de la clase anterior para avanzar más rápido, ¿ya? Sí. Porque en verdad esto,